Pepe Remoí, doctor honoris causa por la Universidad Europea de Valencia. ¿Qué supone para usted este reconocimiento? Supone una alegría, una satisfacción enorme. O sea, es la primera vez que hay un reconocimiento en mi persona, es la primera vez además en la Universidad Europea de Valencia, soy valenciano. Es un conjunto de factores que realmente te hace estar súper contento. Si tuviera que pensar en su trayectoria y sobre todo de cara a los estudiantes, ¿no? que empiezan sus carreras profesionales, no sé si es usted de dar consejos, pero ¿qué pensaría? ¿Qué les diría a esas nuevas generaciones que empiezan a estudiar, ¿no? Cierta vocación? Que sueñen, porque se puede conseguir. Ante las dificultades siempre encontrarán obstáculos sociales, universitarios, familiares, de cualquier índole encontrarán obstáculos. Esos obstáculos no supone que no se puedan superar. Yo soy disléxico, entonces, y estoy aquí. Eso es un ejemplo. Encontrarán malos profesores, asignaturas que serán mal explicadas, fuera de contexto. Todo eso puede minar la moral, los sueños. No. Uno tiene que tener claro su visión, sus objetivos y trabajarlas. Repetimos este final, uno tiene que tener claro. No tiene que tener claro sus objetivos y tal, hasta el final. Sí, porque han pasado las notas. Pasa con las notas. Eso funciona mismo. Vale, deben de tener... Uno tiene que tener claro. Vale. Uno tiene que tener claro su visión, sus objetivos y luchar por ellos. Ese es el mejor consejo para cualquier estudiante universitario. Entra a formar parte de un claustro académico. Nosotros tendemos a decirles a los estudiantes la importancia que hoy en día tiene reciclarse, seguir estudiando, seguir formándose. En un ámbito como el suyo, el de la salud, entiendo que eso es algo clave, ¿no? De cara a tener una trayectoria sólida. Estudiar y reciclarse es básico en cualquier área, no solo en el área de la salud, en cualquier área. Cosas que yo estudiaba en la universidad hoy son totalmente diferentes en medicina. Por lo tanto, los tratamientos son 180 grados en otra dirección. Igual en matemáticas, en ingeniería, en cualquier especialidad, en cualquier área, hay que ir actualizándose, hay que ir estudiando o rodeándose de equipos que realmente son buenos. Pues yo creo que perfecto. Muchas gracias, Pepe. Antonio Pellicer, doctor honoris causa por la Universidad Europea de Valencia, no es su primer doctor honoris causa, pero sí me gustaría saber qué supone para usted este reconocimiento. Bueno, para mí, efectivamente no es el primero, pero es como si fuera el primero. Supone, en primer lugar, un gran honor, y sobre todo porque es un reconocimiento universitario, y yo me siento profundamente universitario, lo he sido toda mi vida. He ejercido incluso como decano de la Facultad de Medicina de Valencia, es decir, que lo llevo en mi DNA. Y por lo tanto significa un reconocimiento que de verdad aprecio y agradezco a todas las autoridades y por supuesto a toda la comunidad de la Universidad Europea, la cual he seguido durante muchos años, con la cual tenemos un máster que compartimos en docencia y con la cual quisiéramos seguir trabajando en el futuro, porque realmente creo que es una universidad que sabe hacer las cosas muy bien, no tiene tantos vínculos como tienen las universidades públicas, tiene muchísimo más dinamismo, eso se nota, eso se ve en los currículums que ofrecen, cómo se mueven, cómo se expande, y por lo tanto, sinceramente, para mí es un honor y le deseo a la Universidad Europea todo lo mejor. Tiene usted una trayectoria
trayectoria impresionante que yo creo que para nuestros estudiantes es un referente, ¿no? El poder ver a profesionales en su claustro, ¿no? Y a darles la bienvenida a gente con una trayectoria como la suya. No sé si es usted de dar consejos, pero si tuviera que decirles a estudiantes que comienzan ahora sus carreras profesionales, sobre todo en el ámbito de la medicina, que cambia tanto y tan rápidamente. Bueno, yo a los estudiantes lo que les digo es que lo que están haciendo ahora es fundamental para sus vidas, es decir, toda la educación que reciben ahora y todos los esfuerzos que hacen ahora, la vida se los va a devolver. De manera que lo que les animo es a que sigan trabajando, en que se formen lo mejor posible, que salgan al extranjero, que se crucen con otras culturas y, en definitiva, como les digo, todos los esfuerzos algún día les serán recompensados. Aquellos que se dedican a la medicina creo que hacen muy bien, porque creo que es una profesión que particularmente la medicina o a las ciencias de la salud en general, creo que es una profesión que tiene un interés muy particular porque además de ser un modus vivendi para la persona, es una forma directa de ayudar a los demás y de verdad eso es una satisfacción continua a lo largo de su vida, de manera que les felicito por la elección que han hecho. ¿Y la vocación? ¿Dónde queda la vocación? La vocación para hacer algo que a uno le atraiga. La vocación es muy importante. El problema es que hay más que tienen vocación de los que pueden entrar a hacer las distintas o los distintos grados que componen las ciencias de la salud. Son muy competitivas porque entran los mejores, de manera que aquellos que han entrado estoy seguro que tenían vocación, porque realmente es que hay que ser de los mejores. Es muy extraño que alguien entre y después lo deje, porque de verdad que tienen vocación. Entonces yo aquí no veo ningún conflicto, sinceramente, al revés. Probablemente muchos que tenían vocación se han quedado fuera. ¿Es la medicina una carrera de fondo? Bueno, la medicina es una carrera que lo que obliga es a estar continuamente informado. La formación continuada para nosotros es una necesidad, de manera que no se acaba en la facultad, ni siquiera en la especialización, continúa toda la vida y en muchos países del mundo es un requisito examinarse de tanto en tanto para ver si estás actualizado.